Hay coches rápidos, y luego están los que nadie espera que lo sean. Coches largos, pesados, hechos en teoría para llevar a la familia, las compras, las maletas, coches que, a simple vista, no deberían tener nada de especial. Pero aquí es donde todo cambia, porque en una época donde los muscle cars dominaban las calles, algunas marcas hicieron algo curioso. Tomaron ese mismo concepto de potencia brutal y lo escondieron en el lugar menos lógico posible. Wagons. Estamos hablando de motores enormes, big blocks, configuraciones que, en muchos casos, eran las más potentes disponibles, y algunas de ellas eran lo suficientemente rápidas como para incomodar a coches que, en teoría, no deberían tener ningún problema contra ellas. 1969 Dodge Coronet. Este coche no parecía rápido, y ese era su mayor error, porque a simple vista, es exactamente lo que esperarías de una wagon de finales de los 60. Larga, simple, completamente familiar. Líneas rectas, diseño discreto, nada que sugiera algo especial. Un coche hecho para llevar personas, no para correr. Pero aquí es donde todo cambia, porque bajo el capó podía esconder algo completamente distinto. No solo un V8, sino el 440 Magnum, uno de los motores más grandes y respetados de Mopar en esa época. Estamos hablando de alrededor de 375 caballos, con un nivel de torque que simplemente no tenía sentido para un coche así. Y eso transforma completamente la experiencia, porque este no era un coche ligero, no era ágil, pero cuando pisabas el acelerador, la respuesta era inmediata, fuerte, directa, casi inesperada. No salía disparado como un muscle car puro, pero tenía algo igual de importante: empuje constante, de ese que no se detiene. Y aquí aparece el contraste que define todo el video. Porque mientras los muscle cars dejaban claro lo que eran desde el primer segundo, este no. Este engañaba. Parecía lento, parecía pesado, parecía aburrido, hasta que dejaba de serlo. Y hay un detalle que lo hace aún más interesante. En su momento, este tipo de configuración no era lo común. La mayoría de las wagons salían con motores mucho más tranquilos, pensados para economía y durabilidad. Pero quien marcaba la opción correcta se llevaba algo completamente diferente. Un coche familiar, con corazón de muscle car. Y eso hoy es exactamente lo que lo hace especial. No es el más famoso, no es el más recordado, pero probablemente es uno de los ejemplos más puros de lo que realmente significa un sleeper. 1972 Ford Torino. Parecía lento, y no había ninguna razón para pensar lo contrario. Grande, largo, pesado, con ese diseño típico de principios de los 70, más robusto, menos agresivo, más enfocado en comodidad que en cualquier otra cosa. A simple vista, era exactamente lo que esperabas de una wagon. Pero aquí es donde empieza el engaño, porque bajo el capó podía llevar algo completamente fuera de lugar. El 429 Cobra Jet V8, uno de los motores más serios que Ford tenía en ese momento. Cifras oficiales que rondaban los 370 caballos, pero con un torque masivo, de esos que mueven el coche sin esfuerzo sin importar el peso. Y eso en una wagon como esta no tenía ningún sentido lógico, porque este no era un coche pequeño, no era ligero, y sin embargo, cuando aceleraba, se sentía. No era una explosión violenta, era algo más pesado, más contundente, como si el coche simplemente empujara todo a su alrededor. Y eso lo hacía peligroso en su propia forma, porque nadie esperaba ese comportamiento. Nadie miraba una Torino Wagon y pensaba en rendimiento. Y ahí está el contraste. Apariencia completamente familiar, pero con uno de los motores más grandes disponibles. Hay un detalle importante que ayuda a entenderlo mejor. A principios de los 70, todavía existía la posibilidad de equipar coches grandes con motores realmente serios, antes de que las regulaciones empezaran a cambiar completamente el panorama. Y coches como este son prueba de eso, porque poco después, esto dejaría de ser normal. Y cuando miras su valor hoy, eso se refleja. Una Ford Torino Wagon con motor 429 en buen estado puede moverse entre los $18,000 y los $35,000, dependiendo de originalidad y conservación. 1970 Chevrolet Chevelle. Este coche no parecía peligroso, pero lo era. Porque cuando ves un Chevelle Wagon,
Lo último que piensas es en un 454 bajo el capó. Se ve limpio, familiar, incluso elegante dentro de su simplicidad. Nada exagerado, nada agresivo. Pero eso es exactamente lo que lo hace funcionar. Porque Chevrolet permitió algo curioso en esa época. No solo podías tener un Chevelle Wagon, podías tenerlo con el motor más grande disponible, el 454 LS5, alrededor de 360 caballos oficiales, pero con un torque brutal, de esos que no necesitas revolucionar para sentir. Solo tocas el acelerador y el coche responde. Fuerte, pesado, contundente, y eso cambia completamente la percepción, porque este ya no es solo un coche familiar, es un muscle car disfrazado. Y hay algo interesante aquí. La mayoría de las personas que compraban estos coches no elegían esta configuración. Se quedaban con motores más pequeños, más lógicos para el uso diario. Pero los pocos que marcaban esta opción se llevaban algo completamente distinto. Un coche que, en línea recta, podía sorprender a muchos. Y aquí entra el contraste perfecto del video. Porque mientras un Chevelle SS dejaba claro lo que era desde el primer segundo, este no. Este parecía tranquilo, hasta que dejaba de serlo. Y eso hoy lo hace aún más atractivo. Porque cuando miras su valor actual, empieza a reflejarse esa dualidad. Un Chevelle Concours Wagon 454 en buen estado puede moverse entre los $25,000 y los $55,000, con ejemplares mejor documentados o restaurados subiendo aún más. Y ahora quiero saber algo, de los que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál te sorprendería más en la calle? ¿El Coronet con su brutalidad directa? ¿O este Chevelle que esconde todo bajo una apariencia mucho más limpia? Te leo en los comentarios. 1970 a 1972, Plymouth Sport Suburban. Este coche parecía enorme, y nada más. Porque cuando lo ves, lo primero que piensas no es en velocidad, es en tamaño. Largo, pesado, con ese diseño típico Mopar de la época. Completamente enfocado en espacio y presencia. No había nada en él que sugiriera rendimiento. Pero eso no cuenta toda la historia, porque bajo el capó podía esconder algo mucho más serio. La mayoría se quedaba con motores más tranquilos, pero quienes marcaban la opción correcta se llevaban el 383 V8, y en algunos casos, incluso el 440. Y ahí es donde todo cambia, porque estamos hablando de motores que ya eran utilizados en muscle cars, metidos en una wagon que parecía hecha solo para la familia. Alrededor de 330 caballos en el 383 y cifras similares o superiores en el 440. Pero lo más importante aquí no es solo la potencia, es el torque, de ese que mueve el coche sin esfuerzo, de ese que empuja incluso cuando no lo esperas. Y eso en un coche de este tamaño se siente. No era rápido en el sentido tradicional, pero sí era contundente. Acelerabas y el coche simplemente respondía, sin drama, sin aviso, sin necesidad de parecer agresivo. Y ahí está el contraste. Porque este coche no engaña por ser discreto, engaña por ser lógico. Todo en él dice, soy lento. Pero no lo es tanto como debería. Hay un detalle interesante aquí. Plymouth no diseñó este coche pensando en rendimiento. Pero al permitir estas motorizaciones, terminó creando algo que hoy encaja perfectamente en el concepto de sleeper. Algo que no fue intencional, pero funcionó. Y cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Plymouth Sport Suburban con motor 383 o 440 en buen estado puede moverse entre los $15,000 y los $35,000, dependiendo de conservación y configuración. 1970 a 1974 Pontiac Catalina. Este coche no parecía especial, y ese es exactamente el problema, porque el Catalina Safari pasaba completamente desapercibido. Líneas simples, proporciones enormes, y esa estética típica de wagon americana que no buscaba llamar la atención. Era solo otro coche familiar. O al menos, eso parecía. Pero Pontiac en esos años tenía otra mentalidad. No era solo confort, también era carácter. Y eso se escondía donde casi nadie miraba. El 455 V8 no era un motor pensado para números llamativos en papel. De hecho, su potencia oficial rondaba los 300 caballos en los primeros años, bajando después por regulaciones. Pero aquí lo importante no era eso, era la forma en la que el coche se movía. Porque este no era un coche que necesitara acelerar fuerte para impresionar. Era un coche que avanzaba con autoridad.
de esos que no parecen apurados, pero tampoco se quedan atrás. En carretera, especialmente, era donde mostraba su verdadera cara. Velocidades constantes, estabilidad sorprendente para su tamaño y una sensación de que siempre tenía más para dar. No era explosivo, era dominante, y eso lo hace diferente dentro de esta lista. Porque aquí no estamos hablando de un coche que sorprende en el semáforo. Estamos hablando de uno que, sin hacer ruido, podía mantenerse al ritmo de coches mucho más serios. Y ahí entra el contraste. Apariencia completamente común, pero una presencia mecánica que se sentía en todo momento. Hay una curiosidad interesante. Pontiac, en esa época, era conocida por darle un toque más deportivo a todo lo que hacía, incluso en modelos familiares como este. No era casualidad, era parte de su identidad dentro de General Motors. Y este coche lo demuestra. Cuando miras su valor actual, también sigue esa lógica. Un Catalina Safari Wagon 455 bien conservado puede moverse entre los $18,000 y los $40,000, con ejemplares más cuidados subiendo un poco más. Y ahora quiero saber algo. Si tuvieras que elegir uno para usar todos los días, ¿te quedarías con este Catalina, cómodo y silenciosamente capaz? ¿O preferirías algo más obvio y agresivo de los que ya vimos? Quiero ver qué tipo de coche elegirías tú. 1973 Buick State Wagon. Este coche no parecía moverse rápido, ni siquiera parecía intentarlo, porque todo en él transmitía otra cosa. Lujo, suavidad, tamaño exagerado, ese típico aire Buick de los años 70 que priorizaba el confort por encima de todo. Era el coche para viajar, no para correr. Pero eso no era toda la historia, porque Buick tenía una filosofía muy particular. No necesitaba ser agresiva como Pontiac, ni extrema como Chevrolet, pero sabía cómo hacer coches que se sintieran poderosos, y aquí lo hacía de una forma distinta. El 455 V8, uno de los motores más grandes de la época, pero configurado de una manera mucho más refinada. No buscaba números impresionantes, buscaba otra cosa. Entrega suave, continua, sin esfuerzo. Este no era un coche que te empujara de golpe. Era un coche que parecía deslizarse, pero cada vez más rápido. Y ahí está lo interesante, porque la sensación no venía de una explosión de potencia, venía de cómo todo pasaba sin drama. Acelerabas, y el coche simplemente avanzaba, cada vez más, sin hacerte sentir lo que realmente estaba haciendo. Y eso engañaba, porque desde fuera, seguía pareciendo lento, seguía pareciendo pesado, seguía pareciendo solo un coche familiar. Pero en carretera, especialmente a velocidad constante, mostraba algo diferente. No necesitaba demostrar nada, pero tampoco se quedaba atrás. Hay un detalle clave aquí. Buick fue una de las marcas que más apostó por el equilibrio entre lujo y rendimiento silencioso. No quería que el coche pareciera rápido. Quería que lo fuera sin que lo notaras demasiado. Y este State Wagon es exactamente eso. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Buick State Wagon 455 bien conservado puede moverse entre los $15,000 y los $35,000, dependiendo del estado y originalidad. 1987 Chevrolet Caprice. Este coche sí parecía lento. Y por primera vez, no era solo una impresión, porque si vienes de todo lo que vimos antes, motores enormes, cifras absurdas, décadas donde el rendimiento estaba en todas partes, este Caprice se siente diferente, más contenido, más racional, más moderno. Pero ahí está lo interesante, porque aunque no juega en la misma liga que los gigantes de los 70, tampoco es lo que parece. A finales de los 80 todo había cambiado. Regulaciones, emisiones, consumo. Los motores ya no eran lo que solían ser. Y aún así, Chevrolet seguía ofreciendo un V8, el 305, alrededor de 170 a 190 caballos, dependiendo de la configuración. Cifras que en papel no impresionan, pero que en este coche cumplen otra función. Porque aquí ya no se trata de fuerza bruta, se trata de equilibrio. Este Caprice no intenta ser rápido, intenta ser suficiente. Y lo consigue de una forma muy particular. Porque en el uso real, en ciudad, en carretera, el coche se siente más ágil de lo que su tamaño sugiere. Más ligero en sensaciones, más fácil de llevar. No te sorprende por lo que hace, te sorprende por lo que no esperas que haga. Y eso lo coloca en otra categoría dentro del video. Porque este no es un sleeper que esconde un monstruo. Es un sleeper que rompe expectativas modernas.
Todo en él dice, esto es pesado, lento y aburrido. Pero no lo es tanto como crees. Hay un detalle curioso que ayuda a entenderlo mejor. Estos coches fueron utilizados durante años como vehículos oficiales, taxis, coches familiares, porque eran fiables, cómodos y suficientemente capaces para cualquier situación. Y ahí está la clave. No necesitaban destacar, solo funcionar bien. Cuando miras su valor actual, también refleja eso. Un Caprice State Wagon de finales de los 80 puede encontrarse entre los $8,000 y los $20,000, con unidades muy bien conservadas subiendo un poco más. No es el más potente, no es el más impresionante, pero es uno de los que mejor demuestra cómo cambió todo. Porque este coche ya no intenta esconder potencia, intenta redefinir lo que esperas de él. Y en eso, funciona perfectamente. 1991 Oldsmobile Custom Cruiser. Este coche parecía el final de una era. Y en muchos sentidos, lo era. Porque cuando miras este Custom Cruiser, ya no estás viendo los excesos de los años 70, ni la transición de los 80. Estás viendo el último intento de mantener viva una idea que ya estaba desapareciendo. Una wagon enorme, cómoda, pensada para la familia, pero aún con algo bajo el capó. El 307 V8 no era un motor impresionante, ni buscaba serlo. Alrededor de 140 a 170 caballos, dependiendo del ajuste. Cifras que ya no competían con nada de lo que vimos antes. Pero aquí el punto es otro, porque este coche no juega con la sorpresa inmediata, juega con la contradicción. Todo en él parece completamente desconectado del concepto de rendimiento. Dirección suave, suspensión blanda, enfoque total en confort, pero aún así, no es un coche muerto. Se mueve mejor de lo que su tamaño sugiere. Responde con más soltura de la que aparenta. Y sobre todo, mantiene esa sensación de todavía hay algo ahí. No es fuerza bruta, no es velocidad pura. Es una especie de inercia mecánica que todavía resiste. Y eso lo hace interesante dentro del video, porque aquí ya no estamos hablando de un sleeper que sorprende por potencia, sino por supervivencia, por seguir ofreciendo algo que ya estaba desapareciendo del mercado. Hay una curiosidad importante, este tipo de wagons full size fueron perdiendo espacio rápidamente con la llegada de minivans y SUVs que ofrecían lo mismo pero de forma más práctica. Y este Custom Cruiser es parte de ese último capítulo. Cuando miras su valor actual, eso también se siente. Un ejemplar bien conservado puede moverse entre los $7,000 y los $18,000, dependiendo del estado. 1994. Chevrolet Caprice LT1. A diferencia de los anteriores, aquí ya no hay ambigüedad mecánica, no hay interpretación, no hay más de lo que parece. Aquí hay algo muy claro, un LT1, derivado directamente del Corvette, y eso cambia todo, porque cuando ves este Caprice, sigues viendo una wagon grande, pesada, completamente familiar. Ese diseño de los 90 que parece hecho solo para comodidad y espacio. Nada en él grita rendimiento. Pero bajo el capó, ya no estamos hablando de un V8 cualquiera. 5,7 litros, alrededor de 260 caballos y, más importante que eso, una respuesta mucho más moderna, más directa, más rápida, más real. Porque este coche ya no depende de la sensación, depende de lo que realmente hace. 0 a 100 km por hora en algo cercano a los 7 segundos. Y eso, en una wagon de este tamaño, no debería pasar. Y aquí es donde el concepto del video llega a su punto más claro. Porque este coche no engaña por suavidad, no engaña por percepción, este engaña por contexto. Porque nadie espera que una wagon de los 90 pueda seguirle el ritmo a coches serios. Pero este puede. Y no es casualidad. Este mismo conjunto mecánico fue utilizado en sedanes policiales. Precisamente por eso. Velocidad, resistencia, capacidad real. Y este wagon comparte esa base. Es, literalmente, un coche familiar con alma de interceptor. Y ahí está el contraste perfecto para cerrar. Porque todo empezó con coches que escondían rendimiento. Y termina con uno que ya no lo esconde tanto. Pero sigue siendo subestimado. Cuando miras su valor actual, también lo refleja. Un Caprice Wagon LT1 bien conservado puede moverse entre los $12,000 y los $30,000, con unidades más cuidadas o modificadas subiendo más. No es el más raro, pero sí uno de los más completos. Porque este coche no parece rápido, pero esta vez realmente lo es. Y al final, todo se resume a esto. Coches que nadie tomaría en serio, pero que, en el momento menos esperado, cambian completamente la historia.
Algunas lo hacían con fuerza bruta, otras con suavidad engañosa, y otras simplemente rompiendo por completo lo que esperabas de ellas. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál jamás imaginarías que pudiera ser así? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de coches que parecen una cosa, pero en realidad son otra completamente diferente, tienes que ver este video. Aquí te dejo las wagons más bonitas de los años 60, porque si estas te sorprendieron por lo que escondían, las otras lo hacen por algo totalmente distinto. Nos vemos en lo próximo video.